Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a estar acompañando como siempre en el transcurso de este programa, donde buscamos guiarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el programa número 51 de la segunda temporada, que estamos acompañándolos y como siempre invitarlos a que compartan este programa con todas las personas que quieran, que se acerquen un poco a Dios, o a aquellos que ya están en el camino, o a aquellos que están como dudando. Es como un buen puntapié inicial para conocer por lo menos el ABC de la Biblia, como siempre dice nuestro pastor. Como siempre me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo, una linda semanita acá en Buenos Aires con calor, pero bueno, se avecina también lluvias, así que bueno, estar preparados. ¿Quién más nos acompaña? Nos acompaña la señorita Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Micol. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo están hoy? Bien, todo tranquilo. ¿Y vos, qué tal tu semana? También tranquila, estudiando, pero bien, gracias a Dios, bien. Es el momento. Así es. Sí. Bueno, ¿quién más nos acompaña? Bueno, también nos acompaña nuestro pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Y saludo a la audiencia también. Esperamos una vez más traerles un tema que les ayude a avanzar en el crecimiento en el camino del Señor. Así es. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de si nos conviene o no cambiar de iglesia, ¿no? Y es que a menudo nos encontramos con hermanos en la fe muy disconformes con el ministerio o con algunas personas de la congregación donde asisten regularmente. Y se nos puede hacer esta pregunta: ¿conviene o no cambiar de congregación? Bueno, vamos a abordar todo este tema en el programa, marcando y dejando en claro una postura que a nuestro entender ayudará a tomar una decisión adecuada al respecto. La Iglesia del Señor, como siempre dijimos y como sabemos, es una sola y fue comprada a un gran precio. La presunción de pertenecer a ellas la tenemos todos, pero la realidad de serlo solamente lo sabe nuestro amado Señor. Sin embargo, podemos estar 100% seguros de estar en ella por el testimonio interno del Espíritu Santo y el testimonio personal de cada uno, que sabemos a ciencia cierta que efectivamente le honra y le glorifica. Pero bueno, esto lo vamos a debatir durante el programa de hoy. Vamos a tener varios ítems a destacar sobre esto, pero si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo tienen que hacer? Pueden hacerlo al 11 51 245 270, 11 51 245 270, sino al 11 23 93 7107. Repito, 11 23 93 7107. Nos encuentran en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios, en YouTube pueden buscarlo a través del canal de nuestro conductor, que es Ariel Monroy. Nuestro pastor también tiene su canal de YouTube, que es Pastor Ramón Argañarás UAD Banfield, así lo pueden encontrar. Y tenemos una casilla de Gmail, que es iglesiauad.belarga@gmail.com. Bueno, terminamos este primer bloque, los dejamos con la canción de Marcos Witt, que se llama Somos el Pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
sano. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Marco! Somos el pueblo de Dios. ¡Sí! Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Estábamos escuchando de Marcos Witt la canción Somos el pueblo de Dios y vamos a empezar con la temática de este día. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Nicole. ¿Nico? Sí, como se dijo al principio del programa, es común escuchar a personas hablar disconformes con quienes trabajan en las iglesias para el Señor o mismo con quienes son de la congregación y solo asisten a los cultos. Lamentablemente esto suele ocurrir debido a problemas familiares o también por meras sutilidades, es decir, por actitudes mal interpretadas. Porque uno tiene la costumbre muchas veces de ofenderse o molestarse por actitudes de otros a los cuales ni siquiera les comunicamos lo que pasa como para que ellos tengan la oportunidad de dar una respuesta acerca de lo que sucedió. Así las personas deciden irse de ciertas iglesias, sea por esta razón o por otras. Y la verdad es que se podrían pensar y reflexionar sobre muchas de las razones por las cuales la gente decide no asistir a una iglesia o irse a otra mejor, entre comillas. Pero lo cierto es que si Dios permitió que nosotros seamos parte de una en específico, en un determinado lugar, es porque lo quiso así por una razón. Entonces, si se tiene pensado ir a otra, primero se debería consultar con Él para así tener un conocimiento claro también de lo que Él tiene pensado para cada uno. Porque si bien hay muchas iglesias, muchas congregaciones, diferentes en cantidad y organización, es el mismo Dios al cual siguen. Esto siempre hablando de las cuales realmente son guiadas por el Espíritu Santo.
porque lamentablemente hay otras en las que no está Dios y por ende las personas de ahí son engañadas. Por esto también se tiene que tener cuidado acerca del lugar de la iglesia a la cual se está decidiendo asistir. Entiendo que si incorporamos más conocimiento de Dios a través de la lectura de su palabra, vamos a poder distinguir a lo que tenemos que prestarle atención para saber si en ese lugar se habla de Él estando su espíritu presente o no. Por desgracia, quienes buscan engañar usando el nombre de Dios tienen una habilidad al hablar y al usar muchas veces partes de la Biblia para su conveniencia. Por eso también uno tiene que siempre tratar de ver si lo que se escucha en la iglesia acerca de Dios coincide con lo que dice la Biblia realmente y dejar de lado las diferencias que uno puede tener con quien pertenezca a la congregación. Es importante que uno recuerde que tenga presente a la razón por la cual fuimos comprados por el Señor. Su sacrificio para nuestra salvación no lo llevó a cabo para que haya enemistad entre nosotros a causa de nuestras miserias. Nos reúne de la forma en que lo hace para que aprendamos a glorificarlo también en el trato que tengamos entre nosotros y en las cosas que logramos hacer juntos por Él y para Él. Y como ya se dijo en otros programas, siempre que tengamos una queja con respecto a la iglesia a la cual asistimos, tenemos que hablar con Dios. Siempre que se le dé lugar, vamos a ver cómo va Él moviendo las cosas en función de la paz y el orden. Y cabe recordar que en cuanto a las personas que tienen algún cargo ministerial en la iglesia, que son personas con muchas virtudes y también con miserias. Y el hecho que uno sepa de su trabajo para Dios no nos habilita a cuestionar el merecimiento que tienen para estar en donde están. Primero porque en realidad nadie es digno debido a que todos pecamos y además porque es el Señor el que los elige para esa labor y sobre todo los fortalece y respalda. Por otro lado, en la Biblia, si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver cómo ellos fueron predicando la palabra de Dios y así se fueron formando las primeras iglesias, primeros grupos de personas que fueron conociéndose como quienes seguían a Jesús. Es muy interesante conocer cómo, a pesar de ser perseguida, la iglesia del Señor en su conjunto, no específicamente ciertas congregaciones, sigue siendo sostenida con los años por el poder de su Espíritu Santo, la forma en que fue siendo cuidada por Él a pesar de su contexto. Y en cuanto a Hechos, Pablo en sus viajes, estando en Mileto, le hace una advertencia a la iglesia de ese lugar debido a los falsos profetas y también les recuerda que fueron comprados a precio de sangre. Esto para que nadie los engañe, porque él sabía que se levantarían falsos profetas con el fin de hacer que la gente no conozca a Jesús, sino que sea engañada. Siempre ellos lo que anulan o no estiman es el sacrificio que hizo el Señor por nosotros, su obra, la cual por mucho tiempo en el Antiguo Testamento se esperó sin saber a ciencia cierta en lo que consistía la salvación de Jehová para su pueblo. Así que es el Señor el mediador de un nuevo pacto que hizo con nosotros, Dios. Él es la razón por la cual nos reunimos. Por eso es tan importante que tenga preeminencia entre nosotros. Por ende debemos aprender a dejar nuestras diferencias y entender también que una iglesia llena de gente no significa que Dios sí esté ahí y se le esté glorificando. Suele suceder que algunas personas juzguen mal en este sentido, porque se hace un prejuicio entre las iglesias que están repletas y las otras que no, como si una tuviese más prestigio delante de Dios que la otra. Ese es un pensamiento o un prejuicio muy humano. La forma de ver y considerar las cosas de Dios es muy diferente a la nuestra. Entonces, Pablo en Mileto, en Grecia, dice desde el versículo 26 del capítulo 20 lo siguiente: Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hasta acá vemos cómo Pablo les recuerda
De ninguna forma en todo su trabajo para Dios buscó su propio beneficio, sino el hecho de que ellos conocieran al Señor para que tengan también la compañía y el cuidado del Espíritu Santo, para que nadie los confunda o los haga errar, conociendo Él que iban a aparecer quienes quieran hacer eso con la iglesia de Dios. Así deja en claro que toda su labor lo hizo con el objetivo de que ellos conocieran la herencia que tenían de Dios, gracias a que el Señor los haya comprado con su sangre, para que aprendan a seguir al Señor por eso también. Y no solamente hablaba acerca de Cristo, sino que también les mostraba con su conducta cómo debían ser siendo seguidores de Él. Y Pablo continúa diciendo en este capítulo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, a la iglesia del Señor se la tiene que entender como una comprada por él a gran precio y sostenida con poder. En Hebreos también, en el capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Siempre que estemos en contacto con su palabra, vamos a ver que de quien nos habla con preeminencia es del Señor, siendo el autor de nuestra salvación. También en Hebreos, en el capítulo 12, nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Cada uno en su vida tiene su carrera por recorrer con el Espíritu Santo de forma individual, pero como Dios nos hizo no para que estemos separados, sino para que vivamos en sociedad, nos sigue reuniendo en su nombre, para que estemos unidos y nos fortalezcamos entre nosotros en Él mientras esperamos su venida y el cumplimiento de sus promesas. ¿Qué detalles tenemos acá para remarcar, ¿no? El simple hecho de muchas veces ponderar las cosas humanas antes que las espirituales, o evaluar primeramente nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestra conveniencia, anteponiéndola también ante las cosas de Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser que abandonemos una iglesia por el simple hecho de que una persona no me cae bien, o no me cae bien el pastor, no me cae bien la gente que está allí, o no voy a esta iglesia porque el piso no es adecuado, o no me gustan las sillas no son cómodas, o por el contrario, voy a una iglesia porque están todas las paredes bañadas en oro, o porque se ven bonitas, o porque la música es muy alegre, porque tiene muchos instrumentos? Entonces, acá es donde tenemos que ponernos a pensar qué es lo que estamos buscando en la iglesia. Si estamos buscando realmente la palabra de Dios y compartir lo que Dios tiene para compartirnos cada vez que nosotros vamos, o si estamos buscando un lugar a donde pasar el rato, a donde sentirnos extremadamente cómodos, de sentirnos a gusto. Bueno, justamente de esto se trata el programa un poco del día de hoy, ¿no? Justamente se trata de esto, de ver qué es lo que nosotros estamos buscando al momento de ir a una iglesia, si estamos yendo por obligación, porque así nos dijeron, porque siempre se hizo así, porque no tengo nada que hacer el sábado, entonces bueno, quizás voy para recibir un poco más de bendición. Y bueno, no, la realidad de las cosas de Dios es que se buscan siempre de corazón, y el objetivo principal de estar en la iglesia, de congregarse, es justamente esto: compartir la palabra de Dios. Que uno pueda tener amistades o no, o que pueda sentirse a gusto o no en el lugar donde se congregan, o sentirse mucho más cómodo, bueno, vamos a decir que pueden ser algunos plus, algunas cosas que suman, pero no tenemos que desviarnos el foco de todo esto, que la intención de ir a la iglesia, de estar congregados, de estar en determinado lugar, es porque Dios así lo dispuso, y nosotros es como que tendríamos que seguir siempre por este camino. Hay cosas que se pueden mejorar a nivel humano, a nivel personal, a nivel gustos terrenales,
seguramente siempre hay algo más para mejorar, pero no tenemos que perdernos el foco de que nosotros estamos yendo a la iglesia por otro motivo, ¿sí? Así que bueno, vamos a cerrar este primer bloque con una canción de Cesario Gavarain que se llama Juntos como Hermanos. Bueno, acabamos de escuchar Juntos como Hermanos de Cesario Gavarain y ahora nos toca a nosotros, ¿no, Ari? Sí, así es. Vamos a ir primeramente al primer libro de Corintios, el capítulo 11, versículos 16 al 22. La palabra nos dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pero anunciaros que esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Vamos a explorar esta carta donde vamos a poder ver primeramente el orden y el respeto por las congregaciones de manera histórica y luego la empatía y la solidaridad que representa. En los primeros versículos que leímos hay un tema que puede darse a discusión porque se basa en la tradición y costumbres judías o griegas a las cuales se dirigía esta carta, y por eso trae a colación el hecho de que la Iglesia de Dios ponía por obra todas estas cosas, pero su explicación es un poco más profunda. En el versículo 17, las instrucciones poco tienen que ver a veces con el estado espiritual de quien las pone en práctica. De allí Pablo no pueda elogiarlos, ¿no? Porque conocía el tipo de contiendas que se establecían en este lugar cuando debían reunirse para compartir y no para contender. Contender, estamos hablando de peleas, ¿no? Es decir, que el lugar consagrado para Dios terminaba siendo un lugar de contiendas / peleas, y nada más lejos de la realidad que es lo que espera Dios. Dios no espera que nosotros vayamos a la iglesia a pelear. Puntos suspensivos. Para que reflexionen. Es un lugar donde se debe compartir lo de Dios y no un lugar para exponer temas que nada tienen que ver con Dios. Repetimos, es un lugar donde se debe compartir lo de Dios y no un lugar para exponer temas que nada tienen que ver con Dios.
Y a lo que alude estos versículos es que puede haber muchos creyentes que no hayan tomado verdaderamente en serio el momento del culto o de compartir de Dios. Pablo advierte que Dios los juzgará por la manera en la que participamos en la cena del Señor. Y muchos se concentran más en el método de celebrar la cena del Señor y olvidan lo que realmente representaba. Sí, esto es algo muy importante a destacar, ¿no? Mucha gente se piensa o cree o tiene su idea de cómo debería ser, por ejemplo, la de la Santa Cena, con qué emblemas, con qué manera, si la copa tiene que ser de tal manera, si tiene que ser de tal otra, pero nos estamos olvidando cuál es el origen real de todo esto, cuál es el motivo principal de por qué se hace. Es la simbología, es lo que representa la Santa Cena, ¿no? Y no la decoración, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, si puede ser en un vasito de vidrio, será en un vaso de vidrio, si puede ser una copa de oro, es una copa de oro, si puede ser en un vaso plástico, es un vaso plástico, pero la intención acá es otra. Sí. Eso es lo que acá se está haciendo mucho más hincapié. Que la intención es más espiritual, la intención tiene más que ver con los corazones abiertos en ese momento especial y de culto y de comunión con Dios. Yo no me olvido más que una vez el pastor nos comentó en una de las anécdotas que alguien se había ofendido porque decían que la Santa Cena tiene que ser con un vino especial de categoría no sé qué, y no es la intención de la Santa Cena que sea un vino especial, o sea, si no es Malbec, por ejemplo, no se puede tomar la Santa Cena. Una forma de eso acá en la carta vemos que justamente Pablo dice, no tienen otros lugares ustedes para comer o para beber, es como que justamente acá se hace pues, el hecho de la Santa Cena, el hecho del ritual como tal, pero no es algo... Una comilona. No es una comilona, no es un lugar para ir a tomar alegremente. Es otra la intención. Esto es lo que queremos remarcar en este programa, que la intención siempre es otra. Luego habla de una división, que es algo que surge naturalmente de una mente que no ha sido sujetada bajo el poder de Dios. Es natural tender a cuestionar todo, y todo se mira bajo los prejuicios, de modo que nada puede ser perfecto para nosotros, ¿no? Estamos más que claros que somos humanos y que muchas veces no compartimos ideas, no compartimos opiniones, y es normal que haya disensión. Eso no es algo que esté mal. Sí. El tema es a dónde estamos teniendo foco. Este foco, a dónde estamos teniendo estas contiendas, ¿no? Pero viendo los aspectos que Pablo toca en esta carta para conocer el estado espiritual de la congregación, de igual manera solo basta con escuchar un mensaje del predicador y ver la atención de la congregación para darse cuenta de su estado espiritual. Y es suficiente con escuchar las quejas para ir directo al asunto, para darse cuenta que no viven por el espíritu y que sus mentes y emociones los dominan. Avanzando en la lectura del versículo 19 al 22, nos da una clara reseña de que las sectas solo demuestran quién tiene la aprobación de Dios, ya que la división proviene de corazón y mentes que no han sido transformados por el poder de Dios. Y provienen del ego, de la emoción, y no pueden comprender la verdad y aceptarla, sino que la cuestionan y no pueden ponerla por obra. Allí es donde la verdadera iglesia de Dios puede mostrarse en la obediencia, en el amor, en la paz y no en la contienda por saber quién tiene la razón. Repetimos que contienda, siempre que decimos contienda, es pelea. Cuando uno está conectado con Dios y acepta lo de Dios, no se cuestiona acerca de su existencia o de quién es el verdadero Dios, por así decirlo. Puede que, como cualquier otro ser humano, puede tener la fe un poco más apagada en momentos de tribulación, que es lo que nosotros tampoco somos perfectos. A veces cuando estamos en los momentos donde nos pasan cosas feas, familiares, laborales, de amistad, de pareja, nos sentimos, por así decirlo, abandonados por la luz de Cristo. Pero son esos momentos donde nosotros tenemos que aferrarnos más a Él, porque por ahí nos está haciendo pasar por una prueba que nuestro corazón y nuestra mente necesita para crecer espiritualmente. O sea, lo que nos está haciendo es haciendo las pruebas para que nosotros podamos ser más fructíferos en el amor de Cristo y la fe. Pero la respuesta es la certeza de que Dios es quien nos libra de eso y nos saca adelante siempre. Volviendo un poco a la cena del Señor, tenemos que saber que si hay algún tipo de fanatismo y si no hay disposición auténtica y si no hay comunión, de nada sirve compartir la cena del Señor. Si cada uno piensa en sí mismo y se adelanta a comer su propia cena y no piensa en los demás,
solo muestran el egoísmo que tienen en su vida y la poca o nula importancia que tienen en honrar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y si se emborrachan, aún es porque tienen que ausentarse de la realidad porque no quieren ser confrontados con la verdad. Y eso no tiene ningún tipo de provecho. Recordemos que la Santa Cena es todo lo que representa el sacrificio de Jesús por nosotros, por nuestra salvación, y que hay que honrarlo como lo representa, ¿sí? No es un momento, nuevamente, no es un momento de juego, no es un momento de simbologías raras, no es un momento de ponernos ostentosos, nada que ver. O de sacar ventajas. Y bueno, así como las reuniones en la iglesia representan un momento con Dios, compartiendo de su palabra, y si bien podemos tener amistades con los hermanos, como ya dijimos en la fe, debemos honrar el motivo por el cual nos congregamos. Y finaliza esta carta que, aunque elogiaba a algunos que guardaban las enseñanzas, otros por el contrario no eran dignos de tales elogios, ya que menospreciaban a la iglesia de Cristo y tomaban sin seriedad a la congregación y a la comunión con los santos. Y debemos reflexionar que no es posible que entre hermanos en la fe a veces se ostente de cosas materiales, de comida o de bebidas, y es aquí el momento de reflexionar también que Dios nos provee todas estas cosas, no solo para nosotros, sino que todo no es dado para compartir con los que no tienen, que eso es lo más importante. A veces viendo predicaciones de otras iglesias o de otros pastores, vemos que la iglesia, la congregación, no es solamente el grupito cerrado que tiene que reunirse tales días a tal hora, cumplir tal horario, ¿no? A veces las personas que tienen a Cristo en su corazón ayudan a los demás por afuera, por ejemplo, viendo a alguien en situación de calle, darle un plato de comida, o una persona discapacitada que necesita ayuda para cruzar la calle, tomarla de brazo y decirle: ¿querés que te acompañe? Demostrar que tenemos amor en nuestro corazón, y ese amor es provisto por Cristo, ¿no? Y en cuanto a lo que respecta a lo que es la solidaridad, acá lo que se habla bastante en esta carta es el simple hecho de que, si bien nosotros podemos tener cosas materiales o podemos tener cosas de más, no se trata de la intención de ser ostentoso, de ser egoísta, sino que tenemos que ser conscientes de que nada nos pertenece a nosotros, y que todo nos los dio Dios, y nos los dio para nosotros, por ser sus hijos obviamente, pero también nos dio para compartir, nos dio justamente para que tengamos nosotros y para compartir con los demás, no para estar en esta escena de ser un fanfarrón, que es una palabra acá de Argentina, que es de ostentar: mira todo lo que tengo, mira lo bendecido que soy. O estar persiguiendo riquezas materiales en el mundo, ¿no? A mí me gusta mucho reflexionar cuando siento mucho incertidumbre económico en mi vida, en mi familia, más viviendo en la situación en la que estamos viviendo en Argentina de manera económica, ¿no? Y ponerme a pensar de que siento que el dinero no alcanza, de que me gustaría haber sido una persona con mucha plata, pero lo que me pone los pies en la tierra, por así decirlo, es recordar que Jesús era un carpintero, ¿no? Era una persona humilde, era una persona, por así decirlo, comparado con el estatus que tenemos hoy en día, una persona pobre, ¿no? Pero no era lo importante, lo material, lo que tenía él, sino que era el Hijo de Dios, y él estaba repartiendo la palabra y el amor de Cristo en el mundo, ¿no? Y eso es lo que me trae de nuevo a estar en comunión con Dios y decir: bueno, yo no vine acá a la tierra a ser millonaria, sino a acumular riquezas. Yo vine a acumular fe y también lograr la meta final, ¿no? Que es la salvación y la vida eterna allá con Cristo. Así es. Bueno, vamos a cerrar este bloque con una canción de Alex Zurdo, que invito también a reflexionar acerca de la temática de este día, que se llama Lo que pasó en la cruz. ¿Dónde están los que anunciaban el mensaje real? Lo que proclamaban sin temor al que dirán. La esencia del comienzo que marcó el universo, de
vivir el porqué, nuestra razón de ser, trajo luz a la vida y vivimos por él. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor por lo que sucedió en aquel madero? ¿Cómo puedo ser efectivo si quieren que hable temas positivos? Que no toque nada fuerte porque el pueblo es sensitivo. Que reduzca los mensajes, que hablen de aquel sacrificio por mensajes que resalten nuestro propio beneficio. No lo entiendo, quieren que me olvide de mi compromiso por algo que te emocione y la cruz tire por el piso. Quieren que predique de que las tinieblas somos luz y me piden que lo haga sin que mencione la cruz. La cruz en donde todo comenzó, querido hermano. La razón por qué existimos y nos llamamos cristianos. Donde fuimos redimidos y luego justificados, donde fuimos perdonados para no ser condenados. Este tema no se toca, es la triste realidad. Para controlar la gente le hablan de prosperidad. Ya no se menciona lo que sucedió en aquel momento, ni del perdón de pecados, ni del arrepentimiento. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor por lo que sucedió en aquel madero? ¿Crees correcto que seamos una iglesia amigable o notable? Que la cruz nos avergüence porque no es confiable. El hablar de temas que ya no motiven a la gente, que quieren beber del agua pero no quieren la fuente. Es que si miramos bien, el madero es el puente que une la mano de Dios con la mano de la gente. Sé que solo buscan ser contemporáneos y diferentes, pero dejen que el poder de la cruz transforme sus mentes. Oficial, ya no seamos tan superficial. Volvamos a ser iglesia, no seamos club social donde nos reunimos para hablar de cosas que conformen. Mejor seamos la iglesia que bendiga y que transforme. Hagamos nuestro trabajo, volvamos a ser la sal que bendice al mundo y que contrarresta todo mal. Que seamos emisarios del mensaje necesario, o el mensaje referente a lo que pasó en el Calvario. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor por lo que sucedió en aquel madero? Como la esencia se ha perdido y seguimos en el mismo paso errático, o escuchan este tema y dicen que soy un fanático, que sueno muy de iglesia, demasiado religioso, que no es motivador y podría ser muy peligroso. ¿De qué vale que yo tenga enfrente un público enorme con mensajes que motiven pero que no te transformen? Que te hablen de promesas y cómo ser prosperado cuando ni siquiera muchos la cruz han atravesado. Me propongo a seguir cumpliendo bien con mi llamado, predicando a Cristo crucificado y resucitado, a enfocarme en el momento donde estuvo la verdad, el momento donde todos recibimos libertad. ¿Cómo yo voy a olvidarme si ese era mi merecido? Un cristiano que no hable de la cruz no me hace sentido. Mis respetos, yo espero que me hayan entendido. O atraviesa la cruz y serás realmente bendecido. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor por lo que sucedió en aquel madero? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor por lo que sucedió en aquel madero? Estábamos escuchando de Alex Zurdo la canción Lo que pasó en la cruz, y vamos a continuar con la temática de este día, con la reflexión de nuestro pastor, pero vamos a ir antes a la Biblia, al libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Repito, Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 al 11, la palabra nos dice:
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Palabra de Dios. Interesante la observación que hace el dueño de la iglesia. Estoy hablando de Dios, su Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de la iglesia, que está dividida en Apocalipsis en 7 congregaciones, como muestra cabal de lo que acontece en todo el mundo. Partamos de la base: iglesia del Señor hay una sola, pero hay como habitantes en el mundo, no me equivoco, más de 8.000 millones de habitantes, 8.000 millones de iglesias o congregaciones. Porque es lo que dice aquí. Está junto a la iglesia del Señor aquellos que el Espíritu Santo revela en este lugar. Dice: ustedes no son otra cosa que congregación de Satanás. Sinagoga es sinónimo de congregación. Podemos decir denominación. Termina como tentación o tentaciones, congregaciones, denominaciones. Vaya ocurrencia, ¿no? Y todos los guiones que quieras. Pero no es iglesia de Cristo, no es congregación de Cristo, porque los objetivos son claros, fáciles de entender. Lo hemos visto en las 2 ponencias que los chicos dieron antes de esta reflexión final. Nos reunimos primero para estar con el Señor, llevar nuestra gratitud, darle nuestra alabanza y también buscar nueva revelación de Dios, palabra que Dios envía. Esto es el todo en la razón de ser de los cultos espirituales, porque vamos a lo que Dios espera de cada redimido: que seamos la extensión de su mano, que seamos sus pies, que seamos su boca, que tengamos su mente. Y la Biblia dice, el libro que a muchos les gusta porque dice no hay doctrina, el libro de Proverbios, que habla de refanes, máximas, que habla de proverbios precisamente, y dice, es tan claro, tan directo, tan ameno para aprender a vivir como cristianos. Sí, pero también dice en ese hermoso libro de Proverbios que tenemos que ver por los que están en peligros de muerte, en peligros de caer. Y si dices, y no me di cuenta, dice, ¿acaso no lo ve el que vela por tu existencia? Claro que sí. En lugar de ganar almas, perdemos las almas. En lugar de fomentar unidad, buscamos la supuesta diversidad. Yo pienso diferente y me va por este lado, y es en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Todavía Dios sigue diciendo, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos no sé, armonía tampoco sé. ¿Y entonces qué? ¿Rechazo la palabra de Dios? Termina amonestándonos la palabra de Dios. Ni quitar ni agregar. Pero tan celoso es Dios. Ah, sí. Y dice de cada hijo, yo te celo, hijo, te quiero para mí, exclusivo para mí. Quiero marcarte metas para que descubras el propósito de tu vida. Me asusta cuando Dios me da algunas revelaciones de algunos hermanos. Sobre todo porque sé que algunos se van. Y uno de los que se fue, antes que se vaya, mucho antes, el Señor me mostró una gran víbora, una gran serpiente, que lo había enroscado. La carita de la serpiente estaba a la par de la carita del hermano y estaba muy enamorado. Yo digo, Señor amado, libra a tu hijo. Y terminó yéndose.
tal cual el Señor me marcó. La serpiente es figura en la Biblia de Satanás, la serpiente antigua, es Satanás. Y no les digo en qué condiciones se fue, pero se fue mal. Mal con Dios, no conmigo. Sus últimas palabras para conmigo: y yo me voy, pastor, pero no por usted. Mira, si te vas, es evidente, con ese acto me estás diciendo que no me doy cuenta, que el hermanito se porta mal. Todos tenemos, como bien habló Micol, miserias, debilidades. A pesar de eso, Dios nos ama. Y me dice: hijo, mi celo por vos es para bien, no te pierdas. ¿Que no te gusta la corbata del pastor o que no se pone corbata? No es el tema por el cual me congrego. Para ofendernos, tampoco es el tema por la cual Dios espera reunirnos siempre en la convocatoria de su Santo Espíritu. Otros son los temas. Pero claro, acá tenemos un gran problema. ¿Qué congregación estoy? Porque puedo cambiar de congregación si quiero. Pero me voy a sentir así, lisa y llanamente, como hay un dicho en la sociedad donde vivimos, como sapo de otro pozo. Otras costumbres, otras ideas, otra manera de encarar la búsqueda de santidad o no. Porque algunas congregaciones solo cantan, pero mejor cantar que escuchar palabra del Señor. Y otras al revés, mejor palabra del Señor antes de cantar y ver si canto bien, si canto mal, que hay música, que no hay música. No. ¿Qué dice en 1 Corintios? 2 veces dice: Dios es orden. Y en todas las iglesias, que quiere decir congregaciones de Dios, debe haber orden y respeto y reverencia. Listo, ahí estamos. Y entonces vamos a descubrir, sí, claro que sí, hay hermanos que tienen, hermanos que no tienen, hermanos más crecidos espiritualmente y otros no tan crecidos espiritualmente, hermanos que toman en serio la palabra de Dios y otros, y no sé, ya me va a alcanzar el tiempo para entenderla. Es posible, como también no es posible. Me acuerdo otro que se fue: lo que vos más voy a lamentar, querido pastor, que me voy ahora, usted sabe dónde me voy, porque me dijo dónde se iba. Supuestamente se iba en paz, porque no me dio ninguna razón de las posibles causas por la cual se va la gente de las congregaciones. Me dice: lo que más voy a lamentar, sus mensajes, porque usted parece enamorado de la Biblia. Mira, estoy enamorado de Dios y por lo tanto de su palabra también, pero Dios es el primero. Por eso la estudio, por eso veo los últimos gritos del diablo inventando nuevas denominaciones, nuevas congregaciones. Les comenté hace poco sobre la iglesia de la vida perpetua, que no es iglesia y tampoco hay vida perpetua. Pero la idea, el caballito de batalla es esto: en Estados Unidos tiene ciertas ramificaciones en Europa y se está extendiendo hasta la Argentina. El tecnicismo, la tecnología, porque a través de la ciencia se va a lograr eso, ser perpetuos. Y de hecho sabemos, hay personalidades de otros países que han pagado para que su cuerpo se conserve en alguna sustancia, para que con el paso del tiempo, el adelanto de la ciencia, los vuelvan a resucitar. Hay gente, hay laboratorios en Estados Unidos donde, si vos tenés con qué pagar, ellos se llaman algo así de criogenio o algo por el estilo. Después se los puede resucitar, porque es mentira el hecho de la inmortalidad del alma. Es mentira la gloria de Dios. Dios creó el mundo para que el mundo sea perfecto. Esa es la mentalidad de esta iglesia. Y muchos se la creen. Debe ser así, porque mirá que oramos y yo sigo enfermo igual, no recibo sanidad, nunca prospero, y marcarle algunas causas bíblicas por la cual nunca avanza. Pero hermano, usted lo entiende así, yo no lo veo de esa manera. Bueno, lo lamento si no lo ves de esa manera.
me enerva la sangre, se me hierve la sangre cuando escucho supuestas enseñanzas bíblicas. El último mensaje que escuché, a ver qué dice, ella hablaba, y porque Dios quiere que seamos igual que los serafines, con cara de buey, con cara de águila. Yo digo, ¿a dónde va este hombre? Porque no somos animalitos, ni carroñeros, ni animalitos para que nos coman. Digo, eso no es el mensaje de la Biblia. Tampoco es la interpretación de los serafines, que él aludía como revelación de Dios. Y hay situaciones tan problemáticas que se hizo problemática por no atender a las benditas palabras del Señor. Por algo, en estos 7 mensajes directos a congregaciones, se ve en la práctica. Ustedes, dice acá, no son otra cosa sino una congregación del diablo. Y luego, en el mismo párrafo, habla de cárceles, habla de persecución, pero momentáneo. Menciona 10 días o por un poco de tiempo, es momentáneo, está queriendo decir. Porque soy cristiano, no es que me libré de las enfermedades, del dolor y de la miseria. Y depende de lo que haces, hermanito Ramón. Porque un proverbio dice, no haces nada, así vendrá tu necesidad, como un hombre armado. Porque todo es consecuencia de algo. Si la Biblia nos amonesta a honrar a Dios de manera práctica, de manera directa, vaya sabiduría de Dios. Dios en su infinita misericordia siempre nos libra. Y Dios no existe para destruir. La destrucción que viene con el permiso de Dios es la justa retribución a algo. Pero también Dios dice, no solamente retribuyo, galardono. Y acá está una de las coronas. Corona de vida, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay más coronas, hay excelentes coronas, pero también hay malas coronas que vienen como justicia de Dios por alguien que se pasó la vida renegando de su relación con Dios y hasta de Dios mismo o hasta de los que servimos al Señor con el corazón en la mano. Por supuesto, hablando de un servidor, no tengo todas las luces que quisiera tener. Admito, hay gente mucho más brillante, mucho más inteligente que yo, pero me vale la gracia de Dios para avanzar. Y como cualquier ser humano, a veces yo digo, líbrame, Señor, de mandarme una ramonada. Guíame, enséñame. ¿Qué dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego lo repite no solamente en Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y otra vez, antes de terminar, el que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Oídos para oír. A Isaías claramente le mandó un mensaje: escuchen, sordos. ¿Quién es sordo? Sino mi siervo. Mi pueblo es sordo. Tiene oído, no quiere oír. ¿Qué no quiere oír? Lo que Dios quiere hablarle. Escuchen, ciegos que tienen ojos y no quieren ver. Aprendan a mirar para ver. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Dónde? En las congregaciones del Señor. En la vida de los hijos del Señor. Nos enseña a ver. Si yo me quedo en algo que me molestó, en algo que no me gusta, yo fallo conmigo mismo y con el Señor, porque Dios no me llamó a su casa ni a su bendito camino para eso. Otro es el propósito de Dios, que Dios me dé la gracia necesaria para entender y ser entendido, como la Biblia dice así: el entendido en la palabra hallará el bien. Es la diferencia de ser iglesia del Señor. Mira, terminamos con esto.
Si uno está mal con Dios y consigo mismo, a donde vaya, no importa la denominación, no importa la religión, a donde vaya sigue con el mismo problema. Porque el problema no lo tiene la congregación del Señor. Sí, las otras congregaciones que acá dice, ustedes son congregaciones de Satanás. Entonces, lo genuino es esforzarnos y descubrir que realmente Dios nos ama y Dios tiene algo especial para darnos cada día. Y entonces mi sentir es, ¿cómo me voy a ir si todavía no hice lo que Dios espera que haga acá? Me acuerdo, alguien muy fastidiado pidió hablar conmigo. Sí, le digo, ¿qué pasa? Y pues estamos muy atrasados, no salimos a evangelizar. Los hermanos no tienen carga por el evangelismo. ¿O no lo ve, pastor? Mira, sí lo veo. Pero empecemos. ¿Vos y yo quieres? ¿Empezamos? Y no, pero yo no. Bueno, entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos? No necesito sino gente de corazón dispuesta, lo que sea, pastor. Hacemos porque es para la gloria y honra del Señor. Ese es el tema. Estás en el lugar que Dios te puso. Habla con Dios, como bien dijo Nicole. Y como habló Ariel y Priscila. Mira, nos reunimos no para lo peor, nos reunimos para lo mejor. Y si hay algo que te ofende, háblalo. A la iglesia de acá de Corinto, Pablo le dice, ¿cómo que tienen un inmoral en la congregación? ¿No se dan cuenta que un hijo tiene por mujer a la esposa de su padre? ¿Por qué no se juntan, los llaman, hablan y con la guía del Señor traen luz sobre este tema? Pero tal pecado hay, y hay cosas peores, hermano, pero no del Hijo de Dios, sino de aquel que, pretendiendo ser Hijo de Dios, sigue siendo partícipe con las cosas del diablo. ¿Se entiende esto? Pero será posible. A Josué, cuando lo ungió ahí en Zacarías, dice, mira, está Satanás a tu lado para acusarte, para fastidiarte. Bueno, busquemos siempre la bendición de Dios y honremos a aquel que nos ama y nos cela con gran celo. Bendiciones para todos, estamos con el tema. Así es. Bueno, espero que les haya gustado este programa. Como siempre, invitarlos a compartirlo con todas las personas que quieran para, bueno, seguir llegando cada vez más a más y más personas. Y bueno, nada más que decir por este programa. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, Nicole. Hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana. Okay. Hasta la semana que viene, Pastor. Ahí estaremos. Bendiciones. Un abrazo para todos. Okay. Bueno, hasta la semana que viene, Pepi. Hasta la semana que viene, Ari. Vale. Bueno, los voy a dejar con una última canción en esta oportunidad. Es de Un Corazón. La canción se llama Somos Iglesia. Hasta la semana que viene. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás aquí, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción.
Jesús.